Buenos días. Sean todos bienvenidos en la oportunidad de presentar el trabajo titulado Método de Investigación Cualitativa, Etnográfico y Fenomenológico, elaborado por los doctorandos Marianela Atel, Luis Sequera y Mari Marín. Presentación que se hace como requisito del Seminario Avanzado Diseño de Investigaciones Gerenciales 2 del Doctorado Gerencia de la Universidad Yacambú y que está bajo la responsabilidad de la doctora Luz María Carrasco. Presentación que se hace en septiembre del 2013. Cuando se inicia una investigación es necesario decidir cuál es el enfoque epistemológico que se va a asumir, porque del mismo dependerá el paradigma, el método, el diseño y el tipo de investigación a seguir, ya que estas van a definir finalmente la calidad, pertinencia, credibilidad y excelencia académica de las mismas. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de dos de los métodos de la investigación cualitativa, como lo son el método etnográfico y el método fenomenológico. Para alcanzar este objetivo se deben aclarar algunas definiciones que caracterizan la investigación cualitativa, para luego así entrar a definir, caracterizar cada método, así como detallar con su origen, forma de recolección de la información y sus principales. La investigación. La investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de la realidad objetiva, a fin de dominarla. Solo al captar la esencia de las cosas, al confrontarla con la realidad, se cumple la labor de investigador. La conciencia de tal proceso incrementará los conocimientos científicos. Acá tenemos dos definiciones de lo que es investigación, según Kelling y Rojas. En ellas se puede ver los diferentes elementos que caracterizan y definen a la investigación científica. Tipos de investigación. Existen muy diversos tratados sobre las tipologías de la investigación. Las controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades. En rigor, y desde un punto de vista semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el conocimiento. Así, encontramos que dependiendo del autor que se dedique a estudiar el tema, tenemos diferentes tipologías de investigación, pero en términos generales, todos hablan de los siguientes tipos. Según la fuente de investigación, encontramos investigaciones documentales o investigaciones de campo. Según la extensión del estudio, tenemos investigación censal, investigación de casos y encuestas. Según el tipo de variable que se esté investigando, tenemos experimental, casi experimental, simple y compleja. Según el nivel de medición y análisis de la información, tendremos investigación cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, descriptiva, explicativa inferencial y predictiva. Según las técnicas de obtención de datos, investigación de alta y baja estructuración, participante, participativa, proyectiva o de alta o baja interferencia. Según su ubicación temporal, investigación histórica, longitudinal o transversal y dinámica o estática. Y según el objetivo de estudio, investigación pura y aplicada. De todas las investigaciones señaladas, nos ocuparemos principalmente de la investigación cualitativa y de dos de sus métodos. La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos, tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas.
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo y cuándo. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, entre otros. Métodos y técnicas de investigación cualitativa. El método para la obtención del conocimiento, denominado científico, es un procedimiento riguroso de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados. El vocablo método proviene de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. Metodología es el estudio del método. En el caso de la investigación cualitativa tenemos dos grupos de métodos. Uno orientado a la comprensión de la realidad y el otro a la comparación de fenómenos sociales. Dentro del primer grupo está la investigación etnográfica, la teoría fundamentada, el estudio del caso, el método biográfico y la fenomenología. En el segundo grupo encontramos a la investigación-acción y a la investigación educativa. El método etnográfico. Según la sección de Malinowski, la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas etimológicamente. El término etnografía significa la descripción, grafe, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Etnos, por tanto, el etnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no solo podría ser una nación, un grupo lingüístico o una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. Así, en la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club social y hasta un aula de clase son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. Y en este sentido amplio también son objeto de estudio etnográfico aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas de vida y situación que los hacen semejantes, como los alcohólicos, los drogadictos, los delincuentes, los homosexuales, los meretrices, los mendigos, etc. Aquí tenemos el origen. El origen de la etnografía la encontramos a finales del siglo XIX y aparece vinculado a dos tradiciones, la antropología cultural y la Escuela de Chicago de Sociología. Las características de la etnografía como forma de investigación social, según Rincón 1997, son un carácter fenomenológico o étnico. Se trata de interpretar los fenómenos sociales viendo desde dentro la perspectiva del contexto social de los participantes, permitiendo al investigador tener un conocimiento interno de la vida social. Supone una permanencia relativamente persistente dentro del grupo a estudiar con el fin de conseguir su aceptación y confianza. Una vez conseguido esto, debemos comprender la cultura que los rodea. Esta característica trata de dar un paso más allá en investigación de tal manera que el etnógrafo viva en primera persona la realidad social del grupo. Así será capaz de observar cómo acontecen las cosas en su estado natural y comprender los diferentes comportamientos que se producen en determinado contexto. Es holística y naturalista, recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista interno, el de los miembros del grupo. Desde un punto de vista externo, la interpretación del investigador como
con lo cual son etnografías muy detalladas y ricas en significados sociales debido a los dos puntos de vista de la realidad. Por último, tiene un carácter inductivo. La etnografía es un método de investigación basado en la experiencia y la exploración. Parte de un proceso de observación participante como principal estrategia de obtención de la información, permitiendo establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad de objeto de estudio. Las formas de recolectar la información. La observación participante es la más importante de las estrategias de obtención de la información en etnografía. Las entrevistas a través de las cuales se obtiene la perspectiva interna de los participantes. Y el análisis de contenido para analizar determinados productos culturales o documentales representativos de las situaciones planteadas. Dentro de sus principales autores tenemos a Ponoslaw Malinowski, nacido en 1884 hasta 1942. Y tenemos también a Frank Boas, 1858-1942. Ahora le vamos a hablar sobre la fenomenología, segundo método cualitativo seleccionado. La fenomenología, dice, un proyecto filosófico fundado por Edmund Husserl, que comprende un método y un programa de investigaciones. A este proyecto filosófico se le llama también fenomenología trascendental. Su origen surgió a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Dentro de sus características tenemos que estudia casos concretos, es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio específico. Ve al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, sino como conciencia pura, trascendental. La forma de recolectar la información en el método fenomenológico es la observación directa, entrevista coloquial, encuesta o cuestionario y autorreportaje. Dentro de sus principales autores, como ya se mencionaba, se tienen a Edmund Gustav Albert Husserl, 1859-1938, y tenemos a Martin Heidegger, de 1888-1976. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada.